Celebridades, políticos y ciudadanos comunes están siendo constantemente cancelados. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la controversial cultura de la cancelación y le contamos quiénes han sido los protagonistas de este fenómeno. Además, el economista Ian Goldin y el politólogo Robert Moga nos presentan los mapas que nos ayudarán a navegar las transformaciones de este siglo. Y le traemos algunas buenas noticias sobre el medio ambiente. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Les voy a hablar de la cancelación. Esta idea de que hay grupos sociales que deciden identificar a una persona por algo que dijo o hizo ahora o hace décadas y lo cancelan. Es decir, lo ignoran, se le cierran puertas, puede perder su empleo, puede perder la comunidad a la cual pertenece. A veces con muy buenas razones, pero a veces se cometen enormes injusticias. Es un tema espinoso, es un tema que al fin y al cabo tiene que ver con la rendición de cuentas, es que todos somos responsables de nuestras actuaciones, de nuestras conductas. Es sobre todo esto que queremos conversar y este es nuestro reportaje sobre la cultura, la práctica de la cancelación. Movimientos como el Me Too, que buscan denunciar y responsabilizar a los acosadores y violadores, se hicieron globales. También se internacionalizó el Black Lives Matter, o los esfuerzos por frenar el racismo sistémico y conseguir justicia ante la ola de violencia policial contra los afrodescendientes. Y en medio de estos reclamos se popularizó la cancelación. Individuos, sobre todo en redes sociales, que intentan provocar un boicot masivo de figuras públicas que consideran problemáticas. Ella Romano, periodista del medio Vox, describe sus orígenes en un reciente artículo. La idea de cancelar comenzó como una herramienta para que las comunidades marginalizadas afirmaran sus valores contra figuras públicas que mantenían poder y autoridad, incluso después de hacer mal. En ese sentido, la cancelación ha dado algunos frutos. Celebridades han enfrentado golpes a sus carreras y reputación tras haber cometido actos inaceptables. Así lo explica la defensora de los derechos humanos, Susan Nussle. Alguien que ha sido condenado por crímenes horribles, como el actor Bill Cosby o el fundador de la compañía de entretenimiento Miramax, Harvey Weinstein, luego puede ser repudiado por la cultura general. Puede que la gente rechace sus trabajos artísticos. Por ejemplo, optan por no ver el Bill Cosby Show o no ver películas de Miramax, y así sienten que están lavándose las manos de alguien que es culpable de una ofensa muy seria. Los cancelados no siempre son criminales. Recientemente resurgieron videos de una actuación televisada en el año 2000 en la que el presentador de televisión Jimmy Fallon aparecía con el rostro pintado de negro mientras imitaba al actor afroestadounidense Chris Rock. A este tipo de maquillaje se le denomina blackface y es considerado un acto racista y ofensivo. Fallon tuvo que disculparse públicamente tras ser denunciado en Twitter. Aunque la cultura de la cancelación surgió en Estados Unidos, se ha ido exportando. El reggaetonero colombiano J Balvin, por ejemplo, también fue cancelado en Twitter por burlarse de la cantante Shakira. Sin embargo, a menudo no hay consenso con respecto a los llamados para cancelar a individuos. Consideremos el caso de la galardonada escritora británica J.K. Rowling. Recientemente la autora insinuó públicamente que las mujeres transgénero no eran realmente mujeres. Muchos la tildaron de transfóbica e hicieron llamados para cancelarla. Pero otros la defendieron, incluyendo la comediante británica Eddie Izzard, quien es parte de la comunidad LGBT. Rowling habrá perdido fans, pero sigue vendiendo libros. Y otras celebridades canceladas como Fallon han logrado mantener sus contratos de trabajo.
Sin embargo, para personas con menos fama o influencia, las consecuencias de la cancelación pueden ser devastadoras. Por ejemplo, el analista de datos estadounidense David Shor compartió un estudio en Twitter que indicaba que las protestas violentas de los años 60 le quitaron votos al Partido Demócrata. El tuit coincidió con la primera ola de protestas y disturbios tras el asesinato de George Floyd en 2020. Algunos pensaron que Shor insinuaba con su tuit que las manifestaciones por esta trágica muerte acabarían beneficiando la campaña del entonces candidato republicano Donald Trump. Aunque no fue su intención, Shor fue criticado por minimizar la frustración de la comunidad afroestadounidense y fue despedido de su trabajo en menos de una semana. Incidentes como este han provocado una reacción en contra de la cultura de la cancelación. Aquellos de nosotros que estamos preocupados por los excesos de la cultura de la cancelación, no abogamos por una sociedad libre de consecuencias. Solo queremos que las consecuencias sean proporcionales a las acciones. Emily Joffe es una de las 153 firmantes de una controversial carta pública sobre la justicia y el debate abierto, publicada en julio de 2020 en Harper's Magazine. La carta incluye firmas de personalidades como J.K. Rowling, la escritora canadiense Margaret Atwood y el historiador mexicano Enrique Krauss. El debate más amplio sobre la cultura de la cancelación tiene que ver con una sociedad en la que uno puede expresarse sin el miedo de perder su trabajo por una turba en Twitter. Estamos viendo que cada vez más los medios de comunicación, las universidades e incluso los departamentos de recursos humanos de empresas están diciendo que debemos limitar drásticamente la libre expresión para no ofender a la gente. Y la autocensura no es la única consecuencia no deseada. Personas poderosas de todas las ideologías han aprovechado estas críticas al fenómeno de la cancelación para evitar asumir responsabilidad por sus acciones, asegurando que se enfrentan a un linchamiento social injusto. Por ejemplo, varios constituyentes y congresistas han exigido la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien está siendo investigado por denuncias de acoso sexual. Pero Cuomo se rehúsa a abandonar el cargo y asegura que es una víctima de la cultura de la cancelación. Así, las cancelaciones se han vuelto profundamente confusas y polarizantes, y es precisamente por esto que corren el riesgo de sabotear su misión original: responsabilizar a los poderosos por sus acciones. La cultura de la cancelación a veces es muy necesaria y justa y otras veces totalmente nefasta e injusta. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Hablaremos de mapas y cómo los mapas nos pueden ayudar a entender las transformaciones profundas que está viviendo nuestro planeta, que estamos viviendo todos. Al regresar a la pausa. Miren este mapa. Es una muestra gráfica de lo interconectado que está el mundo de hoy. Préstele atención a las líneas azules. Esos son cables submarinos que transmiten todas las señales de internet, de televisión y de teléfono en el planeta. Luego están en este mapa los puntos blancos. Todos los teléfonos inteligentes, los computadores y los dispositivos tecnológicos conectados están reflejados allí. Y de hecho el mapa nos muestra cómo incluso en un contexto de hiperglobalización hay zonas que tienen mucho menos acceso a las comunicaciones modernas. África, por ejemplo. Este es solo uno de los reveladores mapas que incluyen Ian Golding y Robert Muga en un libro fascinante. Se titula Tierra Desconocida: 100 mapas para sobrevivir los próximos 100 años. Ian Golding es un renombrado profesor de la Universidad de Oxford. Trabajó como asesor económico del presidente Nelson Mandela de Sudáfrica y después fue vicepresidente del Banco Mundial. Golding escribió este libro con su coautor Robert Muga, un conocido urbanista, politólogo y el fundador del Instituto Igarapé en Brasil, que también tiene operaciones en toda América Latina. En este libro se dejan guiar por una frase de Albert Einstein, quien una vez dijo: no se pueden usar viejos mapas para explorar un nuevo mundo.
a continuación. Las urbes representan más del 80% de la economía mundial. El Producto Interno Bruto de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, supera el de países enteros, como Rusia o México. Y las ciudades solo acumularán más poder, pues vivimos en una era de urbanización sin precedentes. En 1950, solo los países señalados en amarillo contaban con poblaciones principalmente urbanas. Para 2050, casi todos los países del mundo tendrán poblaciones en su mayoría citadinas. Esto incluye el surgimiento de al menos 34 megaciudades, cuyas poblaciones exceden los 10 millones de habitantes, como la zona urbana de Tokio, con 38 millones de habitantes. Ian Goldin y Robert Muga aseguran que las ciudades nos ayudarán a enfrentar los desafíos que los estados no están abordando, desde la desigualdad hasta la renovación de la democracia. Las ciudades realmente han comenzado a hacer diplomacia, presionando por economías más verdes, por una distribución de los ingresos más equitativa, por mejores opciones de movilidad social y hasta por temas de crimen y seguridad. Ahora mismo hay más de 300 alianzas de ciudades, como el Pacto de las Alcaldías, que incluye a más de 10.000 ciudades trabajando para alcanzar los objetivos del Acuerdo Climático de París. El cambio climático, por supuesto, nos afecta a todos. Y aún así, solo un puñado de países son responsables de emitir la gran mayoría de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta. Aquellos con los círculos más grandes en este mapa. Los mapas del libro Terra Incógnita muestran una y otra vez la desigualdad en la distribución de los retos modernos, como que la automatización afectará desproporcionadamente a los países menos pudientes. Cuando se trata de las grandes potencias y la tecnología, la narrativa que predomina es la de enfrentamiento. Consideremos la carrera por desplegar tecnología 5G y la compañía china Huawei, que está agresivamente buscando contratos más allá de las fronteras del gigante asiático, a pesar de ser acusada de poner en riesgo la información de los usuarios. Australia, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos han prohibido esta empresa. En verde están representados todos los países que actualmente permiten Huawei. Mientras tanto, los países resaltados en amarillo se mantienen indecisos. Esta dinámica le preocupa a Ian Goldin. Debemos reconocer que para manejar nuestros problemas comunes y crecer la economía mundial, tendremos que trabajar juntos. Tomando la carrera 5G como un ejemplo, no queremos que las economías emergentes de América Latina y África tengan que escoger entre Huawei y un operador estadounidense o europeo. No deberíamos entrar en una nueva guerra fría en la que tenga que dominar Estados Unidos o China. Mapas como este, sin embargo, ofrecen una narrativa diferente, una de amplio intercambio. Cada punto blanco representa una patente para un nuevo producto o tecnología. Los puntos que cruzan océanos y continentes representan el grado de colaboración entre los diversos polos de invención, ubicados principalmente en Estados Unidos, China, Japón, Taiwán y Corea del Sur. Los autores además revelan grandes progresos y nuevos desafíos en materia de salud. En Asia y América Latina, la expectativa de vida de los ciudadanos, por ejemplo, ha aumentado hasta 2 décadas desde 1960. Por otro lado, los altos índices de obesidad, representados en este mapa por los colores más oscuros, se han vuelto un creciente problema global. Los problemas de salud mental y los riesgos de pandemias también se han intensificado. La COVID-19 precisamente ha representado un golpe a la educación y a los enormes avances de las últimas décadas en este ámbito. En 1970, el porcentaje de la población sin educación formal variaba ampliamente de país en país.
Así, vemos una variedad de colores en el mapa. Para 2050, sin embargo, se espera que en la mayoría de naciones, apenas el 20% o menos de la población no tendrá educación formal. Esto, claro está, depende de las modificaciones que hagamos ahora. El desafío es que muchos de nuestros modelos educativos están basados en una formación del siglo XIX o XX. Tenemos que modificarlos para abordar las extraordinarias transformaciones sociales y laborales que ocurrirán. Singapur, Corea del Sur y Finlandia están experimentando con diferentes modelos educativos que me parece sirven de ejemplos para todos nosotros. Golding y Moga nos traen 100 mapas que exploran temas tan diversos como la expansión de Netflix o la distribución de la violencia. Esperan que nos ayuden a entender nuestro cambiante mundo y a navegarlo con éxito. Un fascinante viaje cartográfico que nos ayuda a entender el mundo. Y al regresar a la pausa les tengo buenas noticias. Buenas noticias que nos llegan del mundo del medio ambiente. A continuación, no se vayan. Estamos viviendo una crisis del medio ambiente. El cambio climático es una realidad incuestionable. Ya estamos siendo afectados de manera directa o indirecta, potente o más tenue, pero que está allí. Dentro de este contexto de malas noticias y de urgencia de atender esta emergencia, hoy les traigo buenas noticias. Hay evidencias de que hay ciertas cosas en el medio ambiente que están empezando a mejorar. Miren. Polonia ha sido tan dependiente del carbón que allí este combustible fósil se conoce como el oro negro. Pero ahora el país europeo vive un boom de energía solar. Hace 7 años no creo que los consumidores hubiesen creído que habría tecnología de energía solar en 1 de cada 3 techos en el país. Hoy todo el mundo sabe que las energías renovables son la única vía para evitar pagar enormes facturas de electricidad pronto. De hecho, un estudio de Bloomberg demostró que en naciones como Polonia, China y Brasil ya es más barato construir parques solares o eólicos que continuar operando plantas de carbón. Y es que el costo de los paneles solares, por ejemplo, ha disminuido en un 99% desde 1975. La creciente asequibilidad de energías renovables es clave para salvaguardar nuestro futuro, pues la quema de combustibles fósiles contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Nuestra dependencia del petróleo tiene además un gran impacto en los ecosistemas marinos. Basta con recordar el desastre del Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. Pero al menos, los derrames de petróleo se han ido reduciendo. En 2020, por ejemplo, se vertieron aproximadamente 1.000 toneladas de crudo provenientes de buques tanque. Es la cifra más baja de los últimos 50 años. Esto se debe principalmente a medidas de seguridad en el transporte marítimo implementadas en décadas recientes. La tecnología también ha contribuido a que menos personas pierdan la vida a causa de los desastres naturales, como los ciclones o huracanes. Hablamos con Enrico Scoccimarro, investigador del Centro Euromediterráneo de Cambio Climático. Esperamos que sean cada vez menos víctimas porque hay sistemas de alerta que son cada vez más confiables. Permiten movilizar a las personas con hasta 5 días de anticipación y esto es suficiente para prepararse, abandonar las estructuras débiles y reducir aproximadamente el 90% de las potenciales víctimas en algunas regiones en comparación a 50 años atrás. Sin embargo, hay evidencia de que nos tendremos que enfrentar a tormentas más intensas y destructivas si seguimos sin tomar acción contra el cambio climático. Es un desafío tan urgente como monumental, pero precedentes demuestran que el mundo puede unirse para proteger al planeta y a la humanidad. En 1985, un grupo de científicos británicos descubrió un enorme agujero en la capa de ozono de la atmósfera, que nos protege de los peligrosos rayos ultravioletas del Sol. 2 años más tarde, se creó el Protocolo de Montreal para prohibir el uso de sustancias que debilitan la capa de ozono, como los clorofluorocarburos.
Así, entre 2000 y 2018, la capa de ozono mostró una recuperación de aproximadamente 3%. Puede parecer poco, pero la regeneración de la capa de ozono es un proceso lento y complicado. Además, científicos pronosticaron qué hubiese pasado sin el Protocolo de Montreal. Las conclusiones son aterradoras. En lugar de un agujero en la capa de ozono, habrían dos. Y Europa, Estados Unidos y Australia sufrirían niveles de radiación cancerígenos. En 2019, las Naciones Unidas hizo un nuevo llamado a los gobiernos del mundo para proteger a más de 1 millón de especies en riesgo de desaparecer. Necesitamos un cambio en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, y eso incluye los impactos en la naturaleza de nuestro sistema económico. De lo contrario, no podremos evitar la amenaza de una extinción masiva. Aún así, un estudio reciente demostró que desde los años 90, cuando más de 160 países firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los esfuerzos de conservación han ayudado a salvar al menos a 48 especies. Sin acción colectiva, los índices de extinción podrían haber sido hasta 4 veces más altos durante ese periodo. Al mismo tiempo, se han intensificado los esfuerzos por crear reservas naturales y proteger las zonas verdes del planeta, desde América Latina hasta Europa. Según un estudio de 2018, iniciativas para la reforestación en regiones como África y China han contribuido a que en los últimos 35 años se hayan sumado 2 millones de kilómetros cuadrados de nuevos bosques, superando la superficie de los árboles perdidos durante ese mismo periodo. Espero que les haya interesado este programa. Espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.